Es un gusto estar acá frente a todos ustedes presentando esta charla que habla sobre un tema tan interesante que me apasiona tanto como lo es la comedia, el humor, la creación de chistes y todo esto que me agrada pues bastante y que es tan necesario en esta época de confinamiento, de estrés y de un montón de cosas, y ya que el arte y el humor es esa manera que podemos encaminarnos para salir de todo eso. Bueno, gracias Marisol pues por la presentación que me diste ahí, muchas gracias, gracias a la Universidad de Antioquia por permitir este espacio tan bonito, donde podemos participar y enseñar todo eso que nos apasiona y que nos gusta, y a todos los que están ahí por conectarse e interesarse por este tema. Muchas gracias a todos. Bueno, empecemos por acá entonces con la presentación. ¿La están viendo en este momento? Marisol, ¿me ayudas, por favor? Sí, ahí la estamos viendo muy bien. Listo, perfecto. Bueno, esta presentación yo creo que es bueno explicar un poquito el porqué de esta presentación. Yo creo que muchos de ustedes se inscribieron a este curso porque quieren reír más y quieren hacer reír a los otros. Digamos que ese es uno de los objetivos principales de esta presentación como tal. Eso es lo que vamos a lograr, que aumentemos nuestro sentido del humor y que podamos interesarnos como por esas particularidades de la vida, y ahí podamos sacar un humor para contagiar a los otros y hacer que el mundo sea mejor. Estamos filósofos hoy. Bueno, una de las cosas que también quiero comentarles es qué es lo que se va a enseñar acá. Como lo dice pues su título, unas herramientas prácticas para la creación de chistes no tan malos, es decir, porque cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de crear y evolucionar como comediantes, como artistas, y es una etapa o algo que requiere un proceso paso a paso. Lo que vamos a explicar acá en esta charla, lo que voy a explicar es la manera en que ustedes pueden desarrollar por medio de una idea, un pensamiento, una observación, una microhistoria, un chiste potencial para publicarlo en redes sociales. En esta época que ya estamos cogiendo como tanta fuerza, o está tan apogeo el uso de las redes sociales, ya que no estamos como con tantos temas de actividades presenciales. Y también esto les puede ayudar para que en conversaciones que tengan con otras personas, también puedan agregarle un poco de humor a todo eso. En general, permear un poco más sus vidas de lo que es la comedia, de lo que es el humor. La manera en la que se va a desarrollar esta charla, al inicio va a tener un poquito de teoría sobre lo que es un chiste, el humor, la risa. Luego vamos a analizar un poco de unos comediantes, sus chistes, la estructura que tienen los chistes que ellos crean. Luego de eso, les voy a dar un tip muy importante para la creación de chistes. Les voy a dar el as bajo la manga para la creación de chistes como tal. Luego hablaremos un poco de la estructura de la estructura del humor, la estructura de un chiste, y por último les enseñaré unas particularidades, unos truquitos para que las observaciones y todo lo que ustedes analicen y mencionen tenga ese toque final que es como tal causar la risa. Bueno, pasemos por acá. Bueno, acá vemos que en esta época el escenario de varios artistas se ha convertido como tal en las redes sociales, y vemos que las redes sociales tienen un poder grandísimo para comunicar y para llegar a un montón de personas. Lo que vamos a hacer nosotros y con lo que van a aprender en esta charla es poder crear esas publicaciones que van a identificar a otros, que van a hacer reír a un montón de personas y van a lograr que las personas empiecen a compartir sus publicaciones, siempre y cuando haya pues como un proceso evolutivo en todas las creaciones que ustedes tengan. Ese es como tal el objetivo de esta charla. Me presento nuevamente, soy Jairo Ramírez y quiero contarles un poquito mi historia. Como dijo Marisol ahorita, soy egresado de la Universidad de Antioquia en Ingeniería de Sistemas, y empecé el mundo del escenario, el mundo del arte, el mundo de la comedia por allá en el 2016. En la Universidad de Antioquia hay una parte donde hay como un teatro al aire libre, donde ciertos cuenteros hacían sus presentaciones, contaban sus historias, y varios de ellos eran muy llevados como al humor. A mí me empezó a motivar ese tipo de cosas y empecé a estudiar cuentería en la escuela de oralidad de Medellín, Viva Palabra. Allá, allá me gradué como tal, como en el 2018 más o menos, pero en el 2016 a finales y 2017 empecé a estudiar stand-up comedy. Hice un curso con Gonzalo Valderrama y después con un montón de profesores, a leerme un montón de libros, y ahí como tal ya empecé a hacer mi carrera de comediante como tal, de tipo stand-up comedy. Luego de eso, también he dado algunos tallercitos de este tipo de temas como lo estoy haciendo el día de hoy, y quiero compartir esos conocimientos que tengo con ustedes y ayudarles
en lo que sea, que no solo que en esta charla, sino que más adelante también ustedes me puedan contactar y podamos conversar sobre este tema de la comedia, o incluso hacer una comunidad en la que podamos crear chistes y estar pues riéndonos de eso que realicemos. Empecemos entonces, muchachos, un poquito de teoría. ¿Qué es un chiste? Un chiste es una oración o conjunto de oraciones, ya sea en forma de afirmación, observación o incluso microhistoria, que tienen como objetivo hacer reír al receptor. Muy importante esta última partecita, hacer reír al receptor, ya que si nosotros creamos un chiste que sea político, que sea crítico, que sea reflexivo, que tenga como un subtexto así súper grandioso, eso es un valor agregado, porque la finalidad como tal del chiste es eso, hacer reír, esa es la intención. Entonces, lo otro ya digamos que es añadidura. Es muy importante que el chiste haga reír. Si el chiste no hace reír, pierde su sentido de vida y pues se deprime, se pone muy triste. Entonces, la idea es esa, que haga reír como tal. Ahora hablemos un poquito de esa finalidad del chiste, lo que es como tal la risa. Hablando de este curso específicamente, vamos a hablar de la risa o darles un poquito de detalles de la risa, nombrada o mencionada como esa respuesta que tiene el cuerpo a ciertos estímulos ocasionados por intervenciones racionales. Cuando el cerebro escucha un chiste o ve un chiste, genera ciertas imágenes en la cabeza y cuando detecta esa parte final que genera como un absurdo, una incongruencia, ahí en ese momento sucede una chispa y nos produce la risa. Eso es lo que nosotros logramos y conseguimos con el chiste. Continuemos acá un poquito explicando más qué es lo que da risa y en el libro Comedia Zen de Alejandro Angelini nos comenta que el sentido del humor es una forma de generar cambios en mi realidad, creando así situaciones que pueden producir la risa. Si vemos por ejemplo esta imagen que está a la derecha, está Donald Trump y a la derecha está una mazorca, un chocolo, ¿cierto? Con sus pelitos pues así. Entonces alguien que tenía con sentido del humor lo que hizo fue, vio a Donald Trump en esa imagen y dijo, bueno, este man se parece a una mazorca. Puso la mazorca al lado, alguien que ve esta imagen, ve a Donald Trump, ve la mazorca, se parecen y le va a causar gracia. Gracias al sentido del humor, tenemos esa capacidad de ver algo, interpretarlo de una manera diferente, encontrarle como esa gracia a eso que vemos y ahí es cuando se produce la risa. Esto es un tipo pues, de humor visual que vemos en este momento y hay unas personas que quizás no lo comparten, no les parece esto gracioso y ahorita les explico el por qué. Otra frase importante que nos dice el maestro Angelini es que si podemos reírnos de algo, podemos vencerlo. Hay muchas teorías sobre la risa, hay un montón de filósofos, científicos, psicólogos que hablan sobre el porqué de la risa, cómo sucede, y unos de ellos hablan que la risa es una reacción que tenemos los seres humanos para hacer que algo que nos genera tensión o algo que nos da miedo o algo que nos pone como en un momento que no podemos controlar, que nos sintamos mal, con la risa podemos bajar esa tensión de ese momento. Incluso si alguien tiene poder, el jefe, el presidente, tenemos una situación como en la que nos están discutiendo, en que pasa algo así, si nos reímos, ese momento de tensión va a bajar un montón. Y de esa manera hay un montón también de personas que tienen un montón de dificultades, pero con el humor pueden atravesarlas y pueden salir de ellas con gracia y con serenidad. Por eso es tan importante esto de la risa, por eso quiero hacer esta charla y quiero que estemos acá todos disfrutando de esto, porque con la risa podemos bajar el estrés, tenemos un montón de beneficios para nuestra salud y un montón de etcéteras que tiene como tal la risa. Continuemos por acá con un poquito de la comedia. En el libro de cómo orquestar una comedia nos dicen lo siguiente, que la verdad junto con el dolor dan como resultado la comedia. Y acá nos dice, basta decir que cualquier experiencia humana, independientemente de lo importante o banal que sea, se puede volver graciosa si su verdad y su dolor son identificables para el público. Esto nos quiere decir que donde hay verdad, donde hay dolor, eso organizado de cierta manera va a causar como tal la comedia, va a causar una finalidad en la que haya gracia, en la que haya risa. Y les pongo este ejemplo. Vamos a imaginarnos como en esa época del colegio, voy a poner en mi posición, digamos que yo estoy en el salón de clase, hay una niña que me gusta, yo le digo a un compañero, yo, oye hermano, hazme el favor y mandarle saludos después a la niña que me gusta, la de allá. Él va, le dice a ella, niña, que saludes de Jairo.
Y ella, Jairo, ¿quién es Jairo? Ese que está allá, que saludes de él, ¿qué le digo? Ah, dígale que gracias. Ahí hay dolor, porque pues es doloroso que lo rechacen a uno, que lo manden a la friendzone, que no le correspondan, que el amor que uno tiene no sea correspondido. Eso es dolor. Y la verdad que tiene eso que acabo de mencionar es que a todos nos puede pasar, o que todos hemos visto que esto es cierto, ya seamos las víctimas, como en el caso que me pasó a mí, o seamos la niña aquella que fue la victimaria. Si vemos situaciones de la vida real que tengan esa parte de verdad y dolor, son potenciales para crear como tal comedia. O incluso nosotros podemos hacer que observaciones y situaciones que veamos tengan esas dos partes, esos dos componentes, y vamos a causar lo que es la comedia, vamos a causar lo que es la risa. Acá hay una parte muy importante también para aclarar de esta definición, y es la última frase que dice: algo se puede volver gracioso si su verdad y su dolor son identificables para el público. ¿Qué significa eso? Identificables para el público, es decir, que el público comparta esa verdad y comparta ese dolor. Si yo estoy explicando, por ejemplo, hablando de un tema, haciendo crítica, por ejemplo, a la derecha, a la corriente política de derecha, fuertemente, y mi público es de derecha, no va a compartir esa verdad que yo estoy diciendo. Entonces a ellos no les va a parecer gracioso. Pero si le digo eso a un grupo que es de izquierda, se van a reír demasiado. Es porque los de derecha no comparten esa verdad. Al igual que si hago un chiste, por ejemplo, que ataca algo religioso, el catolicismo, el cristianismo, alguien que sea súper fanático pues a ese tipo de religión, no le va a parecer gracioso. Y es porque no comparten esa verdad. Entonces ahí no significa que el chiste sea malo, sino que quizás las personas que lo escucharon no comparten esa verdad que yo estoy diciendo. Pero un chiste se puede organizar de cierta manera para que abarque la mayor cantidad de personas, o que incluso si alguien no comparte esa verdad, como tal la entienda, y podría causarse la risa. Bueno, continuemos por acá. Muchachos, les voy a dar algo muy importante. Llegamos a una parte súper bacana de esta presentación, la cual es el as bajo la manga de todo comediante, el as bajo la manga de la comedia, del humor, el as bajo la manga que, pónganle pues mucho cuidado muchachos, damas y caballeros. Pero una cosita les digo, es que es algo muy pequeño pero súper poderoso para crear la comedia. Y no es nada más ni nada menos que la observación. En un tallercito que hice con Gonzalo Valderrama, Gonzalo habla sobre la observación de la siguiente manera: se observa haciendo un constante ejercicio de reflexión. O sea, todo comediante no simplemente mira algo, no simplemente lo observa, sino que como tal agrega algo de reflexión, un constante cuestionamiento a todo lo que ve. Y de esa manera es que un comediante logra encontrar esas cosas que nadie más ve. De esa manera es que un comediante empieza a tener un punto de vista diferente al de las personas en general. Y eso hace que el público agradezca esa vista que tiene el comediante, y eso hace que un comediante tenga una fuente casi ilimitada de material para crear sus chistes. Entonces lo que les sugiero muchachos de hoy en adelante es que todo lo que ustedes vean, lo que les parezca raro, analícenlo mucho más, empiecen a cuestionarse el porqué de esto, que por ejemplo yo voy en un bus, por qué la persona entrega el pasaje así, por qué se devuelve así, por qué se hace cualquier cosa de su cotidianidad, y de ahí van a encontrar un montón de material para hacer comedia. Luego de esto, entonces vamos a ver un poquito de cómo crear esas observaciones cómicas basadas en la observación, y luego vamos a hacer un poco una actividad en la que ustedes me van a escribir para luego analizar lo que ustedes me escriben de las observaciones que vamos a crear. Bueno, acá empezamos. Entonces, ¿cómo crear observaciones cómicas? Hay varios ítems que pude como recopilar de los libros que me he leído, o de ciertas partes pues, donde me han dicho esta información, y uno puede crear observaciones cómicas de particularidades o características idealmente negativas. ¿Por qué negativas? Porque esos temas negativos nos hacen encontrar mucho más fácil el tema del dolor, lo que les explica ahorita de que la comedia es verdad más dolor. Entonces la idea es siempre sacar como a flote esos temas negativos para poder sacar el humor mucho más fácil. Entonces, o si se habla de algo positivo, entonces la idea es como verlo como algo malo, o como si no fuera tan bueno algo positivo, como por ejemplo, me molesta la gente que es súper optimista. Entonces, miren que yo estoy viendo mal algo que es bueno, y ahí ya empezamos a sacarle esa parte de negativa o otro punto de vista a ese tipo de cosas buenas que por lo general nadie las tiene.
Molestias también sirve, lo que no se dice, curiosidades absurdas, narración de historias, anécdotas de las que somos víctimas. Les vamos a dar ejemplos de cada uno de estos puntos dados por ciertos comediantes. Empecemos con esta. Entonces, ¿cómo marcar observaciones cómicas basadas en particularidades o características negativas de las personas, de los objetos, de frases, de pensamientos? Acá Robin Williams nos dice, nunca te pelees con una persona fea, no tiene nada que perder. Entonces, ¿qué está hablando Robin Williams ahí? Esta es la clase, la sección de explicar un chiste, ¿cierto? Robin Williams está empezando a mostrar una verdad latente en este mundo superficial, y es que a las personas que tienen esa particularidad dada por la sociedad de fealdad, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, tienen, digamos, menos posibilidades para ciertas cosas. Entonces ahí le está evidenciando esa verdad, que las personas feas tienen menos posibilidad por ciertas cosas. Y el dolor es ese, que tienen menos cosas. O sea, en esa misma frase está tanto la verdad como el dolor. Es un chiste muy bueno, muy calidoso, pues que crea Robin Williams hace muchos años. Este chiste y muchos de los que vamos a mostrar en esta presentación están sacados de un libro llamado Prontuario de Comediantes. Ahorita en la bibliografía lo van a ver. Acá, este comediante Jairo Ramírez, que es parecido a mi persona, está creando este chiste basado por una molestia como una impotencia, como algo que lo inquieta, y es el tema de la impuntualidad. Y el chiste dice así: te das cuenta de que no tienes remedio como impuntual cuando también llegas tarde al teletrabajo. ¿Qué estoy evidenciando pues ahí en ese chiste? Estoy mencionando una verdad, y es que el impuntual es impuntual, sea en teletrabajo, sea en virtualidad, o sea en la calle, o sea como sea. Y el dolor es como esa impotencia de no ser capaz de cambiar eso. Entonces, en esa frase se está mostrando esas dos partecitas. Cualquier chiste que ustedes vean, pueden sacar esas dos partes y pueden darse cuenta como el porqué de la risa, porque se cumple esa mezcla de las dos. También se puede sacar comedia con lo que no se dice. Acá este gran comediante Woody Allen nos habla de esto. No denigren la masturbación, es sexo con alguien a quien amo. Este chiste es muy calidoso, muy interesante. Woody Allen en su época hacía sus shows de comedia con un personaje, como lo pueden ver ahí en esta imagen, como si fuera como cara de nerd, pero tenía como un estilo de seductor. O sea, era un personaje muy complejo y muy humorístico. Él habla en este caso de un tema que por lo general no se habla en público, el cual es la masturbación, y el tema de que no la denigren. O sea, la masturbación es algo que se está denigrando, algo que denigra a la gente. Eso es una verdad. Y él dice que eso es sexo con alguien a quien amo. Es una verdad completamente, que es él mismo. Y el dolor de eso es que no se puede hablar como tal de la masturbación. Sigamos acá con otra manera de sacar observaciones cómicas. Acá vemos a Steven Wright, un comediante súper calidoso para encontrar en la cotidianidad, en las frases, en las palabras, en los pensamientos, como esa ruptura, y llega mucho al absurdo de las cosas que él dice. El chiste que traigo acá a colación es el siguiente: no les revienta cuando se les duerme una mano y saben que después va a estar despierta toda la noche. Entonces, si ponemos ese chiste en nuestra cabeza, la frase normal que es se duerme una mano, que es que se entume, él la lleva a la literalidad. O sea, se duerme una mano de verdad, dormirse, y ahí es cuando saca la parte final, que es, y saben que después va a estar despierta toda la noche. Entonces, cuando en el cerebro esa imagen se queda, uno como que, madre, ¿qué es esto? Y ahí es cuando sucede la risa. Steven Wright es un genio para crear ese tipo de chistes, pueden verlo en YouTube, en muchas partes. Él siempre hace ese tipo de chistes como con ese estilo en el que uno dice, madre, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde lo inventó? ¿Qué se fumó? ¿Qué fue lo que hizo? Y se lo recomiendo, es un comediante muy calidoso. Sigamos con otra manera de sacar chistes. Tenemos acá la narración, el uso de historias o anécdotas en las que somos víctimas. Este comediante también es muy calidoso, Dave Chappelle, de Estados Unidos. Él es un comediante que hace crítica al racismo, lo pueden ver ahí, es negro y hace crítica al racismo, y tiene un humor súper calidoso. Tiene chistes desde algo muy básico hasta algo súper crítico y político. Les voy a leer entonces este chiste que él hace en escena. No es literalmente para redes sociales, pero él lo hace en escena y lo hace de una manera súper genial. Mi casa en Nueva York fue robada y yo ni siquiera llamé a la policía. Quería hacerlo, pero no pude. Mi casa es demasiado linda. No es que sea demasiado linda, pero es demasiado linda para mí. Ustedes saben cómo es la policía en Nueva York. Apenas abrieran la puerta, dirían, oh,
todavía está acá, preparen la escopeta. Johnson, aparentemente este negro entró y colgó fotos de su familia por todas partes. Nunca vi algo así. Este chiste, ahí desde en la parte del final, ustedes pueden ver la connotación que tiene de que está indicando que los policías de Nueva York son racistas. Y crea con una anécdota que le sucedió o que él se la inventó, crea esa parte de la verdad y el dolor. La verdad es que esos policías, según lo que él dice, según la verdad que él percibe, son racistas, y el dolor es que él ni siquiera puede llamar a su casa o puede decir que lo están robando porque creen que va a ser el mismo. Entonces este chiste es súper, súper calidoso. Ya vimos, muchachos, entonces, maneras para crear observaciones cómicas, particularidades o características idealmente negativas, molestias, impotencias, cosas que nos incomoden. Lo que no se dice, hay un montón de cosas que nosotros pensamos que no somos capaces de decir, pero el solo hecho de pronunciarlas va a hacer que la gente se identifique o que piense, güey madre, ¿yo por qué no dije eso? O estás en lo correcto. Curiosidades absurdas, encontrar en la cotidianidad un montón de cosas que, que uno no sabe por qué son así, pero el solo hecho de mencionarlas también va a causar ese tipo de humor. Y la narración de historias o anécdotas en las que somos víctimas, que todos, creo que todos tenemos ese tipo de cosas. Ahora vamos a crear observaciones cómicas. En esta parte voy a dar unos minuticos, voy a dar unos 5 minuticos para que los que están presenciando la charla envíen al chat alguno de estas cositas que ven acá. Los ejercicios son los siguientes. También para realizarlos pues en este momento, pero le pueden tomar pantallazo a esta parte del video y quedan con esta tareita, porque eso les va a servir para crear sus chistes, sus primeros chistes. Y si ya los han creado, si de pronto son comediantes que ya están en formación o incluso que ya tienen un montón de experiencia, pues ya con mayor razón saben que esto es muy valioso. Un ejercicio, 5 aspectos físicos o mentales que te disgusten. Por ejemplo, yo he hecho comedia mucho con el pelo mío largo, digamos, lo difícil que es tener el pelo largo o lo que te puede molestar la gente por tener el pelo largo. 5 cosas que odies, 5 pensamientos y observaciones que no dirías, 5 curiosidades absurdas del día a día, 5 miedos, ojalá extraños que tengan. Yo tenía una amiga, por ejemplo, que le tenía miedo a los pies, entonces uno de eso puede sacar mucho, mucho humor, porque es un miedo pues como gracioso. 5 particularidades extrañas de tu familia, amigos o incluso grupos. Puede ser grupos de WhatsApp, grupos en los que formes parte. Casi todos los grupos tienen algo que es muy de ellos y que si uno lo mira desde afuera puede ser muy gracioso. Entonces, ya en esta parte, Marisol, me ayudas por favor para que escuchemos leamos a las personas que estén copiando, démonos unos minuticos, me voy a mutear unos minuticos para que los escuchemos, para que los leamos, perdón. Perfecto. Entonces, bueno, todavía no hemos recibido comentarios, entonces démosles acá los minuticos para que nos escriban. Recuerden que pueden escribir por el chat, en la parte inferior encuentran el botoncito de chatear y allí nos podrán escribir. Hay también preguntas o inquietudes que Ujú. podemos aprovechar este momento para responderlas en la medida pues, de lo posible. Bueno, en la imagen que les puse ahí se dice que 5 aspectos físicos o mentales, 5 cosas. O sea, puse un 5 porque ya después digamos, de 3 ya uno empieza a dar como algo un poco más creativo, un poco más original, un poco más diferente a lo común. Pero para este caso pueden mandar, solo una cosa. Pues no tienen que poner 5 cosas. La idea es que creen alguna y la vayan mandando y sobre esa vamos a empezar a analizar como ciertas partecitas y ver cómo eso podría ser cómico.
Bueno, en la parte de particularidades físicas o mentales, puede ser interesante cuando empezamos a hablar de nosotros, o sea, qué no me gusta de mí en mi físico, o qué no me gusta a mí en mi forma de ser o de actuar. Tenemos un compañero en Medellín que él tiene un problema en las manos, no las puede mover y él hace un montón de chistes sobre eso. Entonces es algo muy, muy gracioso. Bueno, por acá te voy a ir Creo que, leyendo, Jairo, algunos comentarios que tenemos. Entonces, por acá nos dicen, dale. 5 cosas que odies. Las filas, la irresponsabilidad, la batería baja, esas son algunas. Eh, soy de color cartón. Ah, acá está el chat, ya también lo estoy viendo. Ok. Eh, Aspectos físicos, sobrepeso, las piernas más largas que el tronco, odio la mentira, la falsedad. Mm, mm, por ejemplo, vamos a hacer unas pausitas ahí pequeñas, súper rápido entonces. Listo, 5 cosas. Creo que empezó el que se ríe todo el tiempo. El que se ríe todo el tiempo. Listo, sí, por ejemplo, esa parte, o sea, todo lo que han dicho es súper bueno. O sea, todo es humor, todo ahí está una base súper bacana para crear comedia. El que se ríe todo el tiempo, entonces si vemos que una persona se ríe todo el tiempo, entonces se puede decir como que odio o me molesta, me incomoda a las personas que se ríen todo el tiempo, pues esas personas que también cuando están, o sea, yo me imagino teniendo sexo con ellos, o sea, yo estoy ahí y yo, amor, ¿qué tal? ¿Te gusta? Y ella, sí, sí, pues te podemos hacer un montón de cosas, poner eso de reírse en otras situaciones y eso podría causar la risa, se podría crear un chiste de eso. Acá donde dice que la batería baja le molesta, odia la batería baja, podemos, estoy acá dando un montón de ejemplos para ver que cualquier frase que ustedes digan o cualquier observación que ustedes saquen con esos ejercicios que les acabo de poner son una base para hacer comedia. Por ejemplo, odio la batería baja. Puede usarse como que la batería baja es lo peor que puede pasar. Yo creo que el infierno está lleno de celulares con 1% de batería, algo así. Entonces ahí empieza uno a sacar comedia de eso. Iván nos dice, soy de color cartón. Ya, eso es un chiste. Entonces, entonces puede decir que una vez conseguiste trabajo en una bodega y que fuiste a la bodega y que tus amigos no te encontraron, que te buscaban y no te encontraban porque sos de color cartón. Es perfecto esa partecita que hicieron ahí. Aspectos físicos, sobrepeso, las piernas más largas que el tronco. Eso está muy gracioso. ¿Cómo te hicieron tus papás, Isabel? Si las piernas son más largas que el tronco. No sé, te hicieron en el 69, un montón de cosas se pueden expresar frente a eso. La falsedad, las palabras groseras, listo. La arrogancia, digamos que en estas particularidades, como por ejemplo, me molesta la arrogancia, es un poco más difícil pues a mí en este momento se me ocurre algo así como rápido, gracioso, porque se reduce como solo a esa palabra, como que me molesta la guerra. Sí, eso es cierto, pero, pero no está como puesto en una situación, no está como puesto como, digamos, en algo más detallado. Entonces es bueno como dar ese pequeño detalle para que se pueda sacar el humor más fácil. Andrés Felipe nos comenta que sonrojarse por todo, se puede mencionar, por ejemplo, poner eso de sonrojarse en otras situaciones, como, a ver qué se me ocurre por acá. No me van a embalar, voy a seguir con otra. me sonrojé al escuchar esa frase. Alguien con una camisa de AV, no sé, no sabría qué es esta parte de ahí, AV, ni idea. Voy a mirar qué se ve por acá. Voy a leer esta última para que avancemos y les muestro, digamos, cómo desarrollé un chiste en estos días, que tenía una idea y la convertí pues en un chiste. Una cosa que odio, las personas que se quitan el tapabocas para estornudar. Ya, o sea, ¿cómo hay gente que es así? O sea, ¿cómo es posible que eso suceda? Con el solo hecho de mencionar eso, vas a causar esa identificación en las personas porque ese odio es compartido. Y esa situación es ilógica, pues es de mucha ignorancia. Entonces, eso se puede, por ejemplo, hacer una comparación. O sea, esas personas que se quitan el tapabocas para estornudar, ¿qué? Se toman la sopa con un tenedor, pues algo así. Entonces, hay un montón de cosas que pueden usarse ahí para hacer comedia. Odio la hipocresía. Odio la hipocresía es una frase, como les dije ahorita, así como está, es un poco más difícil de hacer el humor, pero
podemos poner eso en una posición. La hipocresía. La hipocresía se ve así. Cuando una persona hace esto, entonces se puede actuar. Y ahí podría salir el chiste de esa parte. Voy a dejar acá, igual este chat creo que queda guardado, Marisol, ¿cierto? Listo. Sí. Ahorita voy a dar pues mis datos y yo podría ayudarles pues como a crear el chiste en cada una de esas frases y síganlas creando, que al final también voy a dar ciertas características o truquitos para hacer los chistes con todo eso que están diciendo. Le tengo miedo a los dinosaurios, o sea, ya se rió ahí, es gracioso en sí, claro. Entonces le tienen miedo a algo pues que actualmente no existe, pero te imaginas que sí existen, en fin, ahí puede salir un montón de cosas. Ya tenemos las observaciones. En ciertas que leí arriba, empecé a sacar un poquito como un chiste, o cómo sería la manera de crear un chiste, pero todo tiene como tal un proceso. Ahora entonces vamos a compartir nuevamente la presentación, o se está viendo la presentación en este momento. Sí, se está viendo igual. ¿Se está viendo? Sí, ahí Ah, está, bueno, lo dale. estamos viendo. Listo, entonces vamos a pasar. Todas las observaciones que están ahí son muy valiosas, no las descarten. Recuerden hacer la tareita que está ahí en ese documento. Con eso yo sé que fijo, de ahí sacan por ahí unos 5 chistes súper calidosos. Continuamos entonces. Bueno, yo acá creo un chistecito con una curiosidad absurda. Esta es la observación cruda, o sea, el comentario que acabo de escribir, como por ejemplo si yo hubiera participado en esta presentación y lo hubiera copiado en el chat. Entonces yo en estos días estaba viendo un meme y yo vi el meme y yo dije, madre, ¿qué pasó? Creo que en estos días, no sé si ustedes se han dado cuenta, este no fue, pero sirve como ejemplo. Por ahí salió un meme de Will Smith, que algo como de infidelidad, algo, entonces yo no sabía, entonces ¿qué pasó? Entonces me puse a investigar, entonces por ahí mencionaron como que la esposa de Will Smith le fue infiel, no sé qué cosa. Entonces yo me puse a analizar eso y yo, madre, hay memes sobre noticias o sobre hechos históricos que uno no conoce y le toca a uno investigar sobre eso para poder entenderlo y saber si es un buen meme. Entonces esa es como la observación, como la conclusión que saqué de eso. Entonces, de esa curiosidad se puede sacar un chiste organizándolo con la estructura que ya les voy a explicar y queda algo más o menos así. Igual muchos chistes pueden mejorar, pero quedó más o menos así. Jamás pensé en tener la obligación de investigar una noticia actual para entender un meme. Eso sí es pedagogía. Entonces ahí se puede evidenciar, por ejemplo, la verdad y es ese hecho de tener que investigar un meme, o sea, de que uno sí saca como el esfuerzo para investigar un meme, para entenderlo, para reírse o para darse cuenta si era un meme bueno como tal. Y la parte del dolor es que eso es una pedagogía que es muy contundente, a diferencia de una pedagogía normal de enseñanza. Entonces ahí se puede también sacar las dos partes de la verdad y el dolor. Ustedes vieron que de la frase que estaba acá antes, que es similar a las frases que ustedes, por ejemplo, han dicho o esas observaciones que ustedes han comentado, se puede formar algo para que sea más conciso y que tenga ya una estructura de chiste. Bueno, ahora ya vamos a la partecita de estructura. El chiste está por acá. En el libro Manual Miserable para la creación de chistes de Líbana, un español, nos cuenta lo siguiente. Esto es también una investigación que él realiza y nos cuenta. El chiste tiene un inicio de frase coherente y un final en giro o sorpresa. Ese final es cuando nosotros recibimos algo que no nos esperábamos, cuando nosotros como que, y ahí nos causa la risa. Por lo general un chiste al inicio no está causando risa, a menos que el que lo esté contando pues esté riendo o algo, pero ya la risa se causa es por otro, es por un tema energético o por un tema de gracia del que lo dice, no como tal por gracia del texto. Y al final ocurre esa ruptura, esa incongruencia, y ahí es cuando se genera el chiste, por ese giro sorpresa. Así van a encontrar ustedes, por lo general, pues todos los chistes creados de esta manera. Y ahí es cuando ustedes tienen que fijarse muy bien que lo que estén creando, la última frasecita e incluso la última palabra idealmente tenga esa parte graciosa. No hagan un chiste que en la mitad sea lo gracioso y después sigan hablando cosas, porque van a pisar el humor o van a pisar la risa que causa el chiste y ya no va a ser gracioso. Siempre debería ser al final. Vamos a ver un poquito más la estructura de un chiste. Ahorita les hablaba pues el tema de las observaciones, esa observación que está sumando un tema o de algo que yo estoy hablando, más una actitud, genera como tal la premisa. Por ejemplo, ahorita de las que me acuerdo, creo que la que dice que tiene color, o el que decía que tenía el color de piel es color cartón. Entonces, esa es una premisa. Él puede decir, el tema es color de piel,
color de piel, cartón, sí. Y la actitud es que le molesta o le incomoda o siente rabia o está disgusto de eso. Entonces ahí está como tal la premisa. Esa premisa, como lo dice acá abajito, es yo tengo un tema y yo tengo una actitud o postura frente a él, eso me da de qué hablar, dando como resultado la premisa. Entonces, la manera para completar esa observación que acabamos de sacar algunas es, yo tengo un tema en particular el que quiero conversar, el que quiero mencionar, si yo a eso le pongo mi actitud o mi postura frente a ese tema y doy un comentario, ahí se me genera la premisa. Es importante que la premisa exista porque es esa parte seria, es esa parte que va a dar como el inicio del chiste, que al final es el que se cumple y genera la risa. La parte que está en la mitad que dice desarrollo es un asunto opcional. Es como un poco dar más contexto de la premisa, ejemplificar un poco más, dejar más claro lo que se está diciendo, para luego llegar al remate, que el remate en sí es la parte chistosa, es la observación, el argumento, la conclusión que yo saco de la premisa, pero de una manera graciosa, y dando como resultado el chiste. Es decir, la parte del remate es la que hace reír, pero eso como tal no hace reír solo. Necesita que haya algo antes, algo que cumplir, algo que argumentar, algo que concluir. Entonces, leyendo toda la frase que está acá abajo, que resume lo que les acabo de comentar, es, tengo un tema y yo tengo una actitud, postura frente a él, eso me da de qué hablar, dando como resultado la premisa. Ahora sacando mi yo chistoso, creo el remate, logrando la risa. Y como resultado es un chiste. Esa parte que está ahí es la estructura o la base básica del, valga la redundancia, del stand-up comedy. Acá vamos a ver esas partecitas en chistes. Te das cuenta de que no tienes remedio como impuntual, es la premisa, cuando también llegas tarde al teletrabajo. Entonces, en esa premisa se está mencionando como que los impuntuales no tienen remedio, los impuntuales siempre van a ser impuntuales. Miren que eso no es gracioso. Eso es una verdad. Los impuntuales van a ser impuntuales, siempre van a seguir siendo impuntuales. Eso no es gracioso. Y ya el remate es cuando también llegas tarde al teletrabajo. La estructura está creada pues para decir que un impuntual no tiene remedio como impuntual, o me doy cuenta que no tengo remedio cuando también llego tarde del teletrabajo. Esa parte del remate es la que concluye lo de arriba, porque me está diciendo que efectivamente un impuntual es tan impuntual que en teletrabajo también llega tarde. Entonces ahí se creó el remate. Este es un chiste creado por Jerry Seinfeld, un gran comediante, creo que es uno de los más famosos comediantes norteamericanos porque tenía una serie en la que él actuaba como comediante. Imagínense el gran esfuerzo que él tenía que hacer y fue una serie muy, muy, muy calidosa, creo que fue como en los 90. Bueno, acá nos dice lo siguiente él, mirar un escote es como mirar al sol, premisa. No lo haces fijamente, es muy arriesgado. Ahí está complementando lo que está expresando. Te haces una idea de cómo es y miras para otro lado. Ese es el remate. Vamos, pues que acá leído no va a ser pues tan gracioso porque lo estamos leyendo pausado y no tiene el delirio o la entrega que él hacía en su momento en su expresión escénica. Pero si lo vemos así detallado, entonces mirar un escote es como mirar al sol. Ah, bueno, una cosa muy importante que hay que agregar, fundamental, es que la premisa por lo general genera curiosidad, genera ese deseo de saber el por qué yo estoy diciendo eso o el que sigue. Por ejemplo, si el comediante a mí me dice, mirar un escote es como mirar al sol, yo estoy sentado y yo miro, ¿por qué es como mirar al sol? Explícamelo, dímelo, o sea, argumentame que eso es cierto. Entonces miren que la premisa causa eso, la premisa causa como esa intriga y cuando yo ya expreso y concluyo eso, o muestro que eso es así, ahí es cuando se genera el chiste, porque yo muestro que eso es así de una manera graciosa. Mirar un escote es como mirar al sol, no lo haces fijamente, es muy arriesgado, yo sigo diciendo como que, sí, cuéntame más, te haces una idea de cómo es y miras para otro lado. Entonces ahí él genera una imagen de identificación. El sol se mira como de lado porque no es capaz de mirarlo uno de frente, al igual que un escote. Entonces ahí es cuando se genera como tal el chiste. Jerry Seinfeld es un gran comediante que se basa casi que netamente en la observación. Todos los chistes que él crea son por lo general de observación. Vamos a mirar el chiste de ahorita de Dave Chappelle, el que está creado en Microhistoria. Todo lo que él dice de mi casa, en mi casa en Nueva York fue robada, yo ni siquiera llamé a la policía, quiero hacerlo, pero no pude, mi casa es demasiado linda, no es que sea demasiado linda, pero es demasiado linda para mí. Ustedes saben cómo es la policía en Nueva York. Ahí hay una premisa y tiene desarrollo junto. No la que se dividir porque está pues como mezclado.
pero vemos que esa parte que está ahí no genera risa, es un argumento, está explicando, está generando esa premisa, está mencionando una parte que es un subtexto muy importante y es que él dice, no es que sea demasiado linda, pero es demasiado linda para mí. Quizás cuando él lo dijo en escena, está refiriendo específicamente que linda para él por ser negro, porque ahí este chiste tiene una connotación súper crítica al racismo. Y ustedes saben cómo la policía de Nueva York, ahí está diciendo el tema que va ligado a eso, de que son racistas los policías de allá. Y ya luego llega el remate. Apenas abrieron la puerta, los policías dirían, oh, todavía está acá, prepare la escopeta, Johnson. Aparentemente este negro entró y colgó fotos de su familia por todas partes. Nunca había algo así. Ahí creó una imagen muy graciosa en la que policías entran a una casa de él y piensan que como es negro, esa casa no es de él y lo que hizo fue esa cosa absurda de poner fotos de la familia. Entonces, ese es el remate. Comprueba y especifica que un policía de Nueva York sería capaz de hacer eso. O sea que ahí está argumentando y están evidenciando que lo que dijo antes es cierto. Se cumplió en la premisa. Un chiste como tal cumple la premisa. Acá hice un súper resumen de ese chiste y es así. La policía de Nueva York es racista. Tanto que si roban mi casa y llamo a la policía, cuando lleguen van a creer que yo la robé. Eso fue todo lo que quiso decir Chappelle. Obviamente es resumido y no va a tener la misma contundencia que el chiste anterior, pero ahí se ve en crudo la premisa y el remate. Entonces ya ustedes van viendo que también yo puedo contar una microhistoria, pero el subtexto, si yo al expresarlo lo dejo claro, puede causar como tal la risa. Sigamos por acá con una parte muy importante que son las estructuras del humor. Como tal, las estructuras del humor, las voy a mostrar acá, es lo que nos van a ayudar a crear la risa, es lo que nos van a ayudar a que esa premisa que nosotros ya estamos aprendiendo a realizar, que ya con los ejemplos que les puse ahorita y con esas preguntas o ejercicios que ustedes pueden hacer, ya tenemos premisas. Ahora lo que falta es como cumplir esas premisas utilizando ciertas estructuras que ya les voy a comentar y haciendo como finalidad la risa. Entonces, tenemos la identificación, demostración. Esa parte es yo, cuando yo veo algo y yo internamente me digo, por ejemplo, uy, sí, eso es verdad, eso es cierto. O uno se ríe porque uno sabe que es así o uno lo ha hecho. Eso causa risa. O demostración cuando alguien está imitando a otra persona. Por ejemplo, a mí suelen imitarme así como super paisa, como que, entonces que, es que hermano, ¿bien o no? Y cuando la gente escucha que me imitan así, la gente se ríe porque supuestamente yo hablo así, yo digo, yo no me río así, pero ellos saben que eso es así, entonces ahí está como tal la risa. Otra parte, otra estructura de humor que se puede utilizar es el final inesperado, cambio de dirección. Por lo general, muchos chistes que son muy buenos tienen eso o causan eso. Al final, yo voy como por un camino, el inicio o la parte que se está expresando me lleva por un lado, pero al final me engaña. Y ese engaño hace que se genere inmediatamente la risa. Juegos de palabras, como ahorita lo mencionamos con Steven Wright, es usar como la ambigüedad que tiene la comunicación, la expresión o cierta imagen para al final engañar con otro significado que tenga como tal las palabras o una frase. La exageración, esta exageración es un tema muy usado incluso acá en la cultura paisa, en la que la mamá nos dice como que bueno, ya le serví la comida, la va a dejar enfriar, vea, lleva como 1000 horas ahí esperando. Entonces siempre va a ser exageración y si una exageración se hace bien, va a causar como tal el humor porque va a ser algo inesperado. La comparación también genera bastante humor, ahorita les muestro unos ejemplos, el chiste de lista y asociación, cambio de contexto, oposición. Les vamos a dar ejemplos de esos para que queden un poquito más claros. Identificación. Una frase clásica de la identificación, es decir, se han dado cuenta, analicé esto y me di cuenta que se han dado cuenta que esto es así. Se usa mucho esa frase, incluso es un poco cliché para los comediantes, pero es el ejemplo específico para expresar algo que cause identificación con las personas. Acá George Carlin, un gran comediante de Estados Unidos, nos cuenta, ¿alguna vez se dieron cuenta de que cualquiera que maneje más lento que vos es un idiota y que cualquiera que vaya más rápido es un maníaco? Ahí. Esa observación que él tuvo es completamente cierta. Cuando estamos manejando y alguien es muy lento, es
un idiota y si vamos rápido, nosotros, uy, ese man tan bruto, ¿por qué está manejando así? El solo hecho de analizar y causar esa identificación crea como tal el humor. Final inesperado, acá nos dice Phyllis Diller, quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve y que se vengan a vivir conmigo con todas esas cosas. Entonces ahí vemos un engaño al inicio. Voy a explicar un poquito. Quiero que mis hijos tengan todo lo que no, quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve. Esa es la frase clásica que un padre o una madre le dice a sus hijos, o sea, ustedes deben de tener todo lo que yo no tuve, digamos, una universidad, estudiar, o una buena casa, o vivir en, no sé, etcétera. Pero entonces ya al final nos engaña y que se vengan a vivir conmigo con todas esas cosas. O sea, esa parte sí no la esperábamos, no la veíamos venir y ahí es cuando uno se ríe como tal. El cambio de dirección causa esto que les muestro al final, que es un plop. Yo voy por un lado y como que, uy, ¿cómo me salís con eso? Y ahí causa la risa. Acá les tengo un jueguito de palabras muy sencillo y es, compré unos lentes de aumento, me los puse y subí 2 kilos. Entonces es un chiste sencillo en el que hago uso de la ambigüedad de la frase lentes de aumento, haciendo que no es aumento de ver más, sino de aumentar de peso. Entonces ese chiste es sencillísimo y como tal cumple el juego de palabras que es usar la ambigüedad de una frase, de una imagen, de un pensamiento, etc. Exageración. Vivo en un barrio tan jodido que te pueden pegar un tiro mientras te están pegando un tiro. Eso es un gran chiste de Chris Rock. Exageración, como les dije ahorita, es muy usado acá en Antioquia, en la cultura paisa, el tema de la exageración, como que este es más bruto que un burro chiquito. Entonces siempre es intentar hacer ese tema de exageraciones y la frase clásica es tan o es más que, es tan alto, es tan pequeño, es tan gordo, es tan flaco, es tan de ahí. La frase que sigue después de ese es tan es lo que me ayuda a generar como tal el humor. Por ejemplo, acá quiero dar un pequeño detalle y es, vivo en un barrio tan jodido que te pueden pegar un tiro mientras te están pegando, mientras te están pegando un tiro. Entonces él acá está evidenciando que vive en un barrio peligroso, pero que es demasiado peligroso. ¿Y cómo lo puede ejemplificar? Que te pegan un tiro cuando se están pegando un tiro. Entonces ven que ahí se ve la verdad y se ve el dolor. Comparación. Acá Jerry Seinfeld nos dice esto, mirar, no, es el chiste que les expliqué ahorita, ahí se ve específicamente la frase es como, mirar un escote es como mirar al sol. La comparación viene de esa palabrita de es como, literalmente significa comparar, es como. Chiste de lista, mi marido nunca volverá a correr detrás de otra mujer, él es demasiado educado, demasiado decente, demasiado viejo. El chiste de lista tiene esa particularidad. Menciona algo, empieza a definir un ítem de la lista, otro ítem de la lista, y cuando está hablando del último ítem, ahí es cuando cambia como la ruptura o cambia el orden de lo que llevaba y ahí es cuando nos engaña. Por ejemplo, en este chiste nosotros estábamos entendiendo que iba a hablar de que es demasiado decente, es demasiado educado, es demasiado honesto o es demasiado respetuoso. Pensamos que iba por ese lado, pero al final nos dice es demasiado viejo. Entonces, con eso nos está diciendo que la edad realmente es lo que hace que él no esté yendo detrás de otra mujer. Todos estos chistes y muchos más están en el libro del Prontuario de Comediantes. Sirve bastante ver un montón de chistes de un montón de comediantes para uno aprender como estrategias para hacer chistes. Algo que les dejo muy claro es que en el mundo del stand-up comedy y cuando uno ya como tal empieza a hacer la comedia, se da cuenta de que crear chistes es algo difícil, crear chistes es un tema que podría decirse que es algo de autor, por lo menos específicamente los chistes creados así o tipo stand-up comedy, porque hay unos chistes que son como de generación o de cultura popular, que son los que generan como situaciones, que había una vez un pastuso, un colombiano, no sé qué, en fin. Eso sí, digamos que se van contando de generación en generación. Pero hablando de esos chistes que cada comediante crea, les doy como la sugerencia de que respeten mucho esa autoría. Siempre cuando ustedes vayan a poner un chiste de esos, lo comparten con el nombre de ellos o toman la foto que se vea el nombre de ellos para que se respete esa autoría y esa creatividad que tuvo como tal el comediante. Y ahora que ustedes ya van a ser comediantes y van a empezar a crear esos chistes en redes, en vivo, etcétera, etcétera, también se van a sentir bien
cuando la gente se dé cuenta de las creaciones que ustedes están haciendo. Sigamos con otro chiste por acá, un chiste por asociación, cambio de contexto, por oposición. La frase clásica es, ¿cómo sería si? Imagínense si, ¿qué pasaría si? Entonces acá Hugo Fili nos dice, ¿vieron esos carteles que hay por la calle con la foto de un perrito que dice, me perdí? Perro estúpido, te tomaste la foto, hiciste los carteles con la frase, me perdí, lo pegaste por toda la ciudad y no sos capaz de llamar a tu dueño. Entonces acá Hugo Fili lo que está haciendo es dándole una connotación al perro como si fuera un ser humano, como si el perro hubiera sido el que puso ese cartelito diciendo que se perdió, literal, porque los dueños de los perros le ponen ese me perdí como si él lo dijera. Entonces él ahí está poniendo eso real y la imagen que nos estamos imaginando es un perro pegando esos carteles por la calle pues y siendo incapaz de llamar al dueño. Incluso él en el chiste que está ahí, que yo lo resumí, él habla de que no fuiste capaz de tomar un taxi, pagarlo, decir dónde es tu dirección, llegar allá, o no sos capaz de llamar a tu dueño. Entonces, de esa manera estamos creando humor. Cuando yo tomo un objeto y le agrego características humanas, lo hago hablar o digo como qué pasaría, por ejemplo, les pongo un chiste como para mejorar este ejemplo. Yo tengo un chiste que habla de las cucarachas, que en mi casa hay muchas cucarachas. O sea, en mi casa hay tantas cucarachas que cuando yo llego a mi casa, abro la puerta, tengo que esperar a que salgan para poder entrar. Hay exageración. Yo llego a mi casa, hay tantas cucarachas que no se esconden, sino que atienden las visitas. Entonces ahí hay una mezcla entre dos cosas, exageración y estoy creando como ese mundo absurdo en el que las cucarachas van a estar en la sala atendiendo como tal las visitas. En mi casa hay tantas cucarachas que yo llego a la cocina y me piden vacuna. Entonces, me extorsionan. Entonces, ahí estoy también generando esa imagen basada en la exageración y basada en poner unas cucarachas como si fueran personas como tal. Eso es muy efectivo porque yo tomo la imagen de las cucarachas y la imagen de una persona, las uno y genero ese tipo de imágenes, una cucaracha con características o rasgos humanos. Ese tipo de humor es muy bueno, es bueno que vean por ahí ejemplos, los empiecen a utilizar para que creen como tal humor. Bueno, creo que tenemos unos minuticos para responder algunas inquietudes y luego vamos a la parte final de esta presentación. ¿Cómo vamos de tiempo, Marisol? Bueno, de tiempo, pues son las 5. Yo creo que podríamos extendernos unos 20 minutos más. Cuéntenos preguntas, dudas, inquietudes, algún comentario para Jairo en este momento. Bueno, por acaso solo las gracias, Jairo. No hay Sí, la gente, preguntas. yo veo por acá unas preguntas que habían antes que decía, las personas nacen, o sea, Esa fue como, exacto, la hicieron dentro de las del anteriores. mismo comentario, exacto. Esa ¿Nacen o parte, se digamos, hacen comediantes? o sea, hacen comediantes humoristas. Esa pregunta, yo creo que hay un montón de diálogos, discusiones, conversatorios que hablan sobre eso. ¿Qué puedo decir yo? No tengo la verdad absoluta sobre el tema, pero en mi caso particular y en los que he conocido, uno, uno necesita por lo menos tener una pequeña parte de sentido del humor, que todos tienen. O sea, si te puedes reír, puedes hacer reír a otro. Entonces creo que todos los que estamos acá y muchos de los que conocemos, creo que todos nos reímos y si somos capaces de reírnos de algo, somos capaces de hacer que otra persona vea eso que nos hizo reír y también causar como tal la risa. Ya como todo arte, como toda profesión, el tema ahí es estudiarla, investigarla para lograr hacerlo de una manera más profesional y a voluntad, no solo como por algo espontáneo, sino de manera que yo lo organice, lo quiera que se realice así y que se logre como tal al final. Perfecto. Jairo, ¿qué tal estos chistes que empiezan con preguntas? ¿Dónde? Preguntas del final. No, los chistes que empiezan como preguntas. Empiezan con una Ah, pregunta. ¿Qué piensas de los chistes que bueno, empiezan con una pregunta?
¿Qué pienso de eso? No, son chistes que por lo general, por ejemplo, Jerry Seinfeld los usa mucho y son chistes que van basados como en la identificación. Entonces, si yo, a ver cuáles tengo por ahí. Creo que ahorita hice un ejemplo de George Carlin. Como que ustedes se han preguntado, se han dado cuenta, y es una pregunta, se han dado cuenta que las personas que si estamos conduciendo y alguien maneja más despacio es un idiota y si maneja más rápido es un maníaco. Esos chistes de preguntas lo que generan como tal es eso, una identificación. Entonces tienen como esa connotación usarlos como pregunta. Pero no hay ningún inconveniente, no hay, o sea, está bien, es una manera de hacerlo. Si ustedes ven por ahí chistes de preguntas, pueden analizar un poquito la estructura, mirar cómo funciona y no tienen pues como ninguna relevancia diferente a los otros. Es una manera en la que se puede usar. Listo. ¿Cuánto puede tardar un chiste en hacerse? ¿Cuánto puede tardar? Yo creo que eso depende del momento. Por ejemplo, ustedes que si hacen la tareita que les dije, que es responder esas 5 preguntas de esas 5 cositas de cada uno de esos temas, eh, pueden sacar un chiste muy fácil. Yo creería que por ahí media horita o menos. A veces, como es la creatividad, a veces no estamos creativos en un momento, entonces nos podemos demorar mucho, pero hay veces que uno está manejando la moto, está por ahí caminando, está orinando, está haciendo lo que sea, y uno dice, fue madre, esto es gracioso, y lo creo. A veces el chiste llega, otras veces sí yo tengo que sentarme y empezar a hacer la estructura que les mostré ahorita. Bueno, hoy vamos a hablar de ventanas, listo. ¿Qué opino de las ventanas? Pues madre, hay ventanas que se ven que son de ricos, listo. Las ventanas cómo son. Hay ventanas las ventanas que suenan mucho. Entonces empiezo a escribir sobre eso, a describir todo lo que siento de las ventanas, mi actitud que tengo frente a eso, y después se va creando el chiste. Yo por lo general, yo creo que por ahí en media horita, en una horita, yo creo mis chistes. Yo en redes subo algunos chistes y los creo en ese lapso de tiempo. A veces me demoro más, otras veces los voy puliendo, dependiendo también como de la práctica que tengamos todos. Si uno está haciendo un chiste de manera presencial, ¿qué tan importante es la gestualidad a la hora de contar el chiste? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay dos maneras, digamos que hay dos maneras muy opuestas de entregar el chiste, que se llama el delivery, o sea, la entrega como tal del chiste, hablando un poquito como de stand-up comedy. La primera parte, la más conocida, es en la que el comediante gesticula, el comediante hace la actuación de lo que está diciendo, hace las pausas donde son, o sea, es fundamental. Si yo estoy contando un chiste y hago la pausa donde no es, eh, digo la palabra que no era, lo digo muy rápido o el público no me escucha, graves, ahí daño el chiste. Creo que ahorita lo mencioné y si no, pues si lo mencioné lo recuerdo y si no, se los comento y es, no hay peor chiste que el que no pueda entenderse. O sea, no hay chiste más malo que el que yo digo y la gente no lo entienda. ¿Y por qué no lo entiende? Porque o no escucharon o porque la verdad que yo estaba diciendo de mi chiste no es compartida, que eso se los comenté ahorita, ya que el chiste está creado, la comedia está creada por verdad y dolor. Y entonces la parte normal es en que la gente pues expresa, digamos, es gracioso, hace sus pausas, hace mímicas, hace voces, etcétera. Eso es muy contundente porque suma dos cosas. Suma la racionalidad del chiste, como esa estructura argumentativa del chiste, y lo suma con la capacidad energética que tiene el comediante de entregar las cosas. Nosotros vemos que hay gente que tiene una gracia increíble para contar un chiste, pero otros lo cuentan el mismo y no se hace reír. Es por eso, por la manera en que se entrega. Y hay otra manera de contar chistes o decirlos, que es el deadpan o el poker face. Por ejemplo, Stephen Wright, de los que les puse en este ejemplo, en esta charla, en esta ponencia, es uno que tiene ese estilo. El man está completamente serio, siempre. Y empieza a decir el texto. Empieza a decir, una vez compré pintura de segunda, venía con la casa incluida, y así, entonces uno mira como que, ¿qué este man qué dijo? Y es súper serio y esa seriedad al entregar ese texto hace que sea muy gracioso. Entonces son dos maneras. Considero que es más difícil la segunda, en la que no te ayudas con el cuerpo, porque la fuerza del chiste está solamente en la gramática, en la estructura que le creaste.
En cambio el otro tienes la ayuda física, la ayuda corporal, la ayuda energética. Incluso alguien que sea muy bueno como para expresarse, no tiene que tener como tanta fuerza en sus chistes, sino entregarlos bien. Pero el que no tenga esa cualidad, tiene que tener un chiste bien formado para que lo logre. Eh, Precisamente lo que hablabas del movimiento y demás, ¿cómo hacer cuando uno es como tan chistoso que empieza a reírse de su propio chiste y no es capaz de controlarse y contar su chiste? Entonces, ¿cómo hacer para no reírnos cuando queremos contar nuestro propio chiste? Yo creería que eso es una ventaja antes, o sea, es bueno tenerlo porque eso siempre contagia. La risa cuando uno está contando un chiste es buena, contagia. Lo malo es que llega el punto en que no se va a decir y entonces la gente como, casta, tan bueno, no me contó fue nada. Pues, ¿qué es? No imaginarse el final del chiste, no imaginárselo, no imaginarse el final al principio cuando lo esté contando, sino centrarse en lo que está diciendo. Para que cuando llegue el final y ahí sí se imagine el chiste, ya también se ría de él y contagia al otro. Creo que es eso. Eso se podría usar como una técnica, pero es muy bueno. Si yo soy capaz de reírme de los chistes que estoy diciendo, voy a tener una buena contundencia. Por ejemplo, podemos ver a Loquillo. Loquillo es un muy buen intérprete de chistes, también es un muy buen pues, comediante. Y él al final se ríe y la manera en que los cuenta es súper calidosa. Frank Martínez, ya tenemos por el lado del stand-up comedy, él cuenta sus chistes y se ríe de ellos y también contagia al público. Hay mucha gente que le encanta eso de él, que se ríe de sus chistes y contagia a la gente. Bueno, ¿qué consejo podrías dar a los espectadores para crear su chiste cuando ya empiezan como a sentirse bloqueados? Cuando se sienten bloqueados, ¿qué hacer? Bueno, cuando se sienten bloqueados, eh, a ver, ¿qué ponemos? Bueno, hay varias cositas. Una de ellas que se puede utilizar es cambiar como de tema. Si yo estoy hablando de un tema y me siento bloqueado, entonces lo que yo puedo hacer es cambiar a otro tema y empezar a escribir. O no pensar que, bueno, vamos a organizar las ideas. Por ejemplo, si yo estoy queriendo hacer un chiste y expresar algo y no soy capaz de escribirlo, lo que debo hacer antes es escribir lo que me salga, lo que me salga, o sea, hacer sin bloqueo, escribir la creatividad y una de las, digamos, las teorías de la creatividad es cantidad, más cantidad que calidad, porque si tenemos mucho más cosas, tenemos, digamos, 100 chistes o 100 observaciones, de ahí yo puedo sacar una, dos que fijo son buenas, pero si yo no escribo nada y yo estoy pensando en mi cabeza que va a sacar la observación que ya va a ser chistosa, ahí es cuando me bloqueo, porque no la voy a encontrar. O incluso el cerebro va a quedar con, digamos, en la puntica con ese chiste que supuestamente es bueno, con esa observación que supuestamente es buena, y voy a dejar abajo todas las otras. Entonces, si yo soy capaz de sacarlas y escribirlas, voy a empezar a liberar a mi mente de esos pensamientos, y así voy a empezar a quitar ese bloqueo. Yo quería hacer una cosita antes de que se vayan los otros, y es lo siguiente, y ya seguimos con las preguntas. Bueno, ahora qué seguimos o qué, cómo continúa esta presentación. Vamos a parchar en una comunidad en redes sociales construida por todos, con el Instagram y página de Facebook Chistes No Tan Malos. Este es un nombre pues que va ligado con la presentación. Puede evolucionar el nombre, no hay ningún inconveniente, pero lo que yo quiero es que no nos quedemos solamente como con esta charla, sino que continuemos y creemos una comunidad y todas las preguntas que están ahí se las pueda resolver y que todos los que estamos acá, las personas a las que ustedes les compartan esta presentación, o las personas con las que lo conversen, entremos a esto, formamos parte de este grupo, incluso más adelante pueden ser hasta los mismos administradores, pero que todos la estemos nutriendo para que tenga chistes de cada uno y sea como un repositorio en el que vamos a encontrar chistes de todos, nos vamos a reír y todos nos podamos ayudar para que esto como tal crezca. Es como el proyecto de generar comunidad con esta presentación. Y también les quería decir que dentro de 15 días aproximadamente se va a volver a dar pues como una publicación por medio de Enseño porque quiero y también en mis redes sociales para otra charla que va a tener un enfoque de crear chistes, pero ya enfocada pues como a las historias, a las microhistorias, a las anécdotas para formarlas chistosas. Y otra más adelante que el título como tal es Análisis Científico de Memes, para que miremos como la estructura o la parte técnica de los memes que vemos por ahí virales o que vemos en nuestras redes sociales y para comprenderlos como tal y para crear nuestros memes basándonos de esos o creando memes nuevos que no hayan ni siquiera, no hayamos visto por ahí como tal en las redes sociales.
Son 2 charlas y presentaciones más que quisiera realizar como medida pues de crecimiento de esta comunidad que vamos a hacer. Acá doy mis datos de contacto. Este es el correo electrónico jairoramirez@gmail.com. Este es mi WhatsApp. Me pueden escribir, ahí les puedo atender cualquier inquietud o duda con respecto a este tema. Y las redes sociales, estoy en Instagram, Facebook y YouTube como @jairo_ramírez. Ahí pueden ver ciertas rutinas mías en vivo de stand-up comedy, algunos chistecitos que he creado y ya, un poquito pues de también lo que yo realizo. En la bibliografía están estos libros de los cuales menciono y comento. Hay varios que pueden encontrar que en físico no los encuentran, pero sí con Kindle de Amazon o de pronto por ahí en algún repositorio de internet. Hay varios libros como los de Sánchez C., que es Joel Sánchez, que es un comediante cubano que está radicado en Medellín, que tiene varios libros muy interesantes: Organización del Pensamiento Creativo, El Librucho, El Humor Escénico, que van a ayudar mucho a yo desarrollar esa creatividad y lo que me estabas comentando, Marisol, y también a entender un poco el tema de la comedia. Y hay varios pues que también están acá arriba. Entonces, muy bueno que le den una guiadita a esos libros. Los pueden encontrar en línea, todos los que están ahí los pueden encontrar en línea, o también algunos, como les comenté, en físico. Bueno, ahora sí, entonces continuemos con las preguntitas. Si nos queda más tiempo. Si quieres, hacemos unos 5 minuticos de preguntitas que por acá tenemos Listo, como dale. algunas. Mira, por acá hay Quería una. agradecerle a Dale. todos, ¿cierto? Agradecerle a todos por estar ahí, por estar pendientes. Muchas gracias. Es muy, muy interesante pues enseñar lo que a uno le apasiona. En serio, me enriquece bastante hacer esto y me gusta mucho ver los comentarios y que lo que dijeron ahorita desde ya generó humor, desde ya es un chiste, entonces veo que se ha logrado y sé que muchos de los que están acá van a crear esos chistes y van a pegar mucho en redes sociales. Gracias por eso. Bueno, Jairo, por acá nos dicen, tú hablabas de pegarnos un poco de esos defectos personales también para hacerlos chiste. Sin embargo, ¿qué hacer cuando esos defectos causan mucho dolor en uno? ¿Qué recomiendas en ese caso? ¿Usarlos, no usarlos o despegarse de esas ideas y hacer otras? ¿Qué pueden hacer? Listo, hay varios puntos. Uno de ellos, dependiendo del sentido del humor que tengas, puedes, si lo trabajas y si cambias como esa manera de ver las situaciones, puedes hacer que eso que te hace sentir dolor o que te molesta, puedes de eso sacar humor. O sea, puedes hacer reír a los otros y puedes reírte de eso. Si puedes hacer eso, sería lo mejor. O sea, si logras hacer humor de esos defectos que tú detectas que tienes, es muy ganador. Por ejemplo, si alguien sale al escenario y, por ejemplo, el compañero que yo les dije que no puede mover los brazos, que son unos brazos pues muy delgaditos por el problema que tuvo, un accidente, que quedó sin movilidad, y él sale y él ni siquiera puede coger el micrófono, sino que tiene que hablar así, o incluso el que hemos visto por ahí en Sábados Felices o en redes, este muchacho de Camilo Sánchez que tiene el síndrome de Tourette, que se mueve así. Si él sale a escena y él no nos habla de eso, es muy difícil incluso uno no pensar en eso. Si vamos, por ejemplo, a una teoría que nos enseñan que se llama el elefante en el salón, eh, si nosotros vemos que alguien sale en escena y no nos habla de eso que nosotros vemos inmediatamente, es difícil uno distraerse y no pensar que nos hable de eso. Y la metáfora del elefante en el salón es el siguiente. Si yo voy a la casa de un amigo, entramos a la sala, me siento ahí con él en la sala, pero resulta que en la misma sala hay un elefante ahí en la sala de él, y yo me siento y mi amigo me empieza a hablar: hey Jairo, ¿vos cómo estás? ¿Bien o no? Y yo: sí, estoy bien. Y él me empieza a hablar como si nada. Yo por dentro yo, hermano, pero háblame de ese elefante. O sea, hay un elefante en la sala y no me estás hablando de él. ¿Por qué hay un elefante en tu sala? Cuéntame por qué. Entonces, eso también suele pasar cuando yo salgo a cena, tengo algún defecto físico y no hablo de él. Si eso no sucede, pues se puede generar una distracción. Entonces, yo te sugiero que ojalá, en la medida de lo posible, intentes hablar de eso sin sentir ese dolor. Es un trabajo como cuando le dicen a uno, ve la vida de forma positiva. Pues es difícil, digamos que en la teoría es fácil decirlo, pero si logras hacer eso vas a generar comedia de una manera muy buena. Hay comediantes en silla de ruedas que hacen chistes de esos, hay comediantes que tienen síndromes que hacen chistes de eso y son muy efectivos, todos de ellos funcionan. Si lo logras sería excelente. Si no quieres realmente en el momento trabajar ese tema, tampoco hay ningún inconveniente. Pero también si nosotros vemos, por ejemplo, remontándonos al el asunto, por ejemplo, del colegio
o cuando uno lo molestan con algo, si uno es capaz de reírse de eso, de lo que lo molestan, ahí ya uno, ya no se ríen de uno, sino que uno se ríe con ellos. Y si uno aprende eso, digamos que trasciende ese efecto. Incluso yo te podría sugerir que tomes el humor y reírte de eso como una misma terapia, para que eso ya no te haga sentir ese dolor que sientes. Y ya la gente no se va a reír de eso que tienes, sino que tú te vas a reír con ellos de eso. Y ya puedes hablar de otros temas sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Perfecto. Por acá tenemos un comentario de Dumar y es que nos dice, pienso que los comediantes son muy tesos, tener la capacidad de hacer un show de comedia es difícil, porque si lo comparas con uno ser gracioso, pues es más fácil aprovechar una situación cómica. Ya un show o disponerse, aquí viene un chiste, es explotar mucho y desarrollarlo. Sí, gracias. ¿Qué nos dice? Dumar. Dumar, muchas gracias por lo que dices. Sí, es difícil, es un tema difícil, incluso un tema de buen trabajo, de construir. Cuando nosotros vemos especiales en Netflix, vemos especiales en otras, en redes, uno por lo general lo que ve ahí no es que ese comediante dijo, bueno, voy a crear el chiste y lo voy a mostrar a la escena, o lo voy a grabar y lo voy a publicar en un show. No, ahí lo que vemos es un trabajo grandísimo de ese comediante, incluso lo que uno siempre, por ejemplo, lo que uno ve en esos especiales, son chistes que han sido creados hace muchos años, más de 5 años, 8 años, 10 años, forman una estructura, tienen un director, tienen una producción bajo eso. Entonces, también, por ejemplo, cuando uno ve comedia en vivo y ve esas grabaciones, entonces hay una diferencia porque digamos que algo está enfocado a una producción y lo otro es una comedia que se está viendo en vivo y que quizás es un chiste que se están creando nuevo y va a ser muy diferente a lo que se ve. Entonces, con lo que comentas ahí, todo esto es un proceso. Uno empieza creando los chistecitos, sabiendo un poco de la teoría, empieza a crear un montón de material, le da una estructura y ya luego genera como tal un show que puede ser temático, puede conversar como de algo como tal. Es un tema difícil, pero es muy, muy apasionante. Y como toda profesión o como todo arte, es un tema que requiere de gran esfuerzo, pero cuando se logra, da gran satisfacción. Bueno, Jairo, por acá tenemos una pregunta y es que al principio tú empezaste a hablar como un poco de credos e ideologías, pero no mencionaste más. Y por acá tienen una inquietud y es cómo lidia uno con esa censura. ¿Cómo lo diría con la censura? Censura, así lo mencionan, no hay más texto en la pregunta. No hay más texto. Creo, ¿Cómo se lidia con ¿cómo la se censura? lidia con la censura? Bueno, si quieres hacer un chiste que tú sabes que la verdad que tiene el chiste va a herir susceptibilidades de ciertas personas, pues tú sabes que el chiste ya de por sí va a causar eso. Como les expliqué ahora, un chiste que ataque a la derecha o que ataque a la izquierda va a herir esas susceptibilidades. Fijo, fijo, va a pasar. Entonces, si tú sabes que eso es así y lo quieres publicar, pues sabes lo que vas a causar, que vas a causar aprobación de muchos y que otros no lo están aprobando o que incluso te están haciendo la crítica. Entonces eso es algo con lo que tienes que convivir. Si no quieres eso, entonces tienes que hacer chistes que sean más neutros o que no ataquen, digamos, esas corrientes políticas o esas pasiones que tienen las personas, como lo es la religión, como lo es el enfoque político, como lo es incluso el fútbol, como todos esos fanatismos. Si yo ataco esos fanatismos, va a tener aprobación fuerte por un lado y desaprobación por otros. Pero es algo normal y cotidiano de la comedia. En general es eso. Incluso hay un tipo de comedia que es, por ejemplo, el humor negro, que a muchos les gusta bastante y se ríen mucho de ese tema, pero hay otros que los desaprueban. Pero el público que ama ese tipo de comedia va a buscar ese comediante, entonces va a tener su nicho particular que le va a gustar. Entonces, otra cosa que se ve ahí con eso es que tú estás mostrándote cómo eres. Si tú haces chistes de cierto pensamiento y cierto estilo, estás mostrándote quién eres y estás evidenciando quién sos. Y también te das cuenta quién comparte tus pensamientos y quién no. Eso sí, hay una manera de crearlos bien y la idea tampoco es que se genere un chiste que vaya a hacer criticar o vaya a hacer sentir mal a alguien por el solo hecho de hacerlo sentir mal. No, la idea es que tenga esa finalidad que es hacer reír. Jairo, por acá hay una pregunta y es en relación a qué diferente o qué tan difícil es hacer comedia virtual y hacer comedia presencial.
Súper diferente, súper difícil, súper complicado. Pues, ¿qué les comento? Cuando uno hace la comedia, incluso el stand-up comedy en su teoría menciona que es un acto vivo. Yo estoy en el escenario y está pasando lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Entonces, eso hace parte, la persona que se ríe, eso hace parte, si yo hago una pregunta, esa persona me levanta la mano y yo interactúo con él. Si pasa algo, yo hago un chiste de eso. Si yo hago el chiste, yo tengo la retroalimentación, el feedback de las personas y es la risa o incluso la desaprobación. Entonces yo con eso puedo saber si un chiste que estoy haciendo es bueno, es malo y puedo evolucionar mi comedia, evolucionar como comediante e incluso hacer uso de la improvisación. Pero cuando es virtual, eso es muy complicado. Incluso en esta presentación, yo llevaba a veces, ¿cuántos? 5 o 10 minutos hablando, viendo la presentación y no veía ni el chat ni nada. Y uno es como a veces pensando como que sí estarán ahí. Es difícil. Es algo difícil. Yo tengo un grupo, estoy con un grupo que se llama Los Impuntuales Comedia. Nosotros hacemos comedia y nos grabamos así para publicar un podcast en YouTube. Si quieren, también lo pueden seguir y se pueden unir a él. Es Impuntuales Comedia. Y tenemos un podcast llamado Los Triple Impuntuales y ahí nosotros hacemos una parte que se llama el paredón. Creamos rutinas en un momentico, unos 10 minutos, y se lo presentamos a, somos tres. Yo creo una rutina y se la presento a ellos dos. Eso lo grabamos y ellos serían mi público de manera virtual, pero obviamente ellos reaccionan y se ríen. Y eso queda grabado y eso se monta hacia redes. Entonces, esa es la única prueba que se hace. Pero si yo voy a hacer comedia sin público en absoluto, es algo muy difícil. Pues no tengo a alguien que me responda y no puedo darme cuenta si lo que estoy haciendo está bien o no. Aunque uno ya cuando tiene un poquito de experiencia, uno está creando un chiste y uno cuando tiene afinado el sentido del humor, uno sabe que esto que yo acabo de mencionar puede causar risa. O sea, yo lo creo y yo fue, madre, esto es gracioso. Lo termino de organizar, lo subo a redes y si hay reacciones, algo así, entonces coincidí con lo que pensaba, que la gente sí se iba a reír como tal. Jairo, ya que mencionaste el equipo con el que trabajas y compartes también, ¿sientes que es mejor trabajar solo en comedia o es mejor trabajar en equipo? Es mejor trabajar en equipo. Voy a pedirte un minutico porque el computador se me descargó. Entonces voy a conectarlo. Ya te respondo esa pregunta. Por ahí podemos ver las últimas y las encolamos ahí para responderlas. Listo, ya vengo. Listo. Bueno, por acá entonces ya tengo la pregunta de Joel Listo, ya y por volví. acá vamos con las últimas. Listo. Listo, Jairo, yo creo Listo. que nos Lo da que me tiempo para preguntaste, responder las últimas. Exacto. ¿Solo o listo. en equipo? Entonces te respondo eso. En equipo, completamente mejor en equipo. Como te digo, el equipo que yo he conformado con mis compañeros, Santiago Gómez y Mauricio Moreno, los Impuntuales Comedia, es una forma de crear muy buena, muy calidosa, porque yo tengo, por ejemplo, las premisas, que es lo que ahorita empezamos a crear con todos ustedes, es responder esas preguntas. Yo a veces tengo como una visión de la vida, tengo un tema, tengo una observación, la escribo y no sé cómo rematarla, o sea, no sé cómo sacarle humor, cómo sacarle risa a eso. Y si yo esa frase se la menciono a mis compañeros, ellos ven la premisa y ellos me pueden ayudar de una manera muy fácil a crear el remate, o sea, a crear la parte en la que puede causar risa. Entonces, el desarrollo o la creación de chistes de una manera colaborativa me parece a mí que es la mejor manera para llegar a crear un chiste bueno más rápido. Además que uno también se da cuenta y comprueba si funciona. Porque si yo les menciono a ellos un chiste que para mí ya está bueno y me parece que es gracioso, se los menciono y los hago reír, pues inmediatamente me di cuenta de que sí funciona. Entonces recomiendo eso hacerlo en comunidad. Por eso les recomiendo también el tema de que se hagan partícipe de esta comunidad que quiero formar con todos ustedes. Bueno, Jairo, por acá estas dos últimas preguntas y yo creo que las dos están muy relacionadas. Una es cómo dejar de ser tan cuadriculado, por ejemplo, siendo ingeniero, para volverse una mente creativa, no tan cuadriculada ya siendo comediante. Esa es una. Y la ¿Cómo? otra que va relacionada por ese mismo lado es cómo gestionas lo laboral, ¿cierto? Siendo ingeniero. Y ya cómo lo haces en relación a esto que es la comedia. ¿Cómo haces para gestionar esas dos cosas? Listo. Bueno, ¿cómo dejar de ser tan cuadriculado? Creo que esa parte va a quedar ahí. Por ejemplo, yo soy
ingeniero de sistemas y aún estando en tema de comedia, pues uno tiene su rayón cuadriculado por ahí, a comparación de otros que son desde el principio, digamos, han estado por la corriente del teatro, de la cuentería, que son muy diferentes a uno. Pero ¿cómo hace uno para cambiar eso? Es un proceso. A mí me sirvió mucho estudiar en la Escuela de Cuentería de Realidad de Medellín Viva Palabra, porque uno ahí empieza a trabajar como a inhibirse, a dejar como esa timidez que uno tiene a veces, porque uno como ingeniero se cuestiona mucho las cosas. O sea, si yo voy a hacer algo, uno, esto está bien, no está bien, es correcto, no es correcto, y eso hace que uno no pueda fluir con naturalidad y eso puede hacer que nos bloqueemos o que seamos muy cuadriculados o incluso nos inhibamos o seamos introvertidos, perdón. Entonces, sugiero que vean como ejercicios que trabajen el cuerpo para uno dejarse llevar como de la música, dejarse llevar de las diferentes formas que podamos lograr con nuestro cuerpo y ser lo más espontáneos posible. No bloquearnos nosotros mismos, no tener autocríticas, sino dejar fluir nuestros pensamientos, dejar fluir nuestros movimientos. Y como tal, todo es un proceso. Empezamos siendo introvertidos y poco a poco empezamos a conversar, a hablar más y ya llegar a un punto en el que ya esto nos va a fluir con naturalidad. La segunda pregunta de cómo gestiono lo laboral y esta actividad que es como otro trabajo, pues tengo el horario laboral, Juliana Zuluaga, compañerita del trabajo. Tengo el horario laboral y luego de ese horario, pues casi que completamente me switcheo, me cambio para el tema del arte. Tengo pues citas, tengo reuniones con mis compañeros o tengo este tipo de presentaciones. A veces como el horario del trabajo puede moverse un poquito, es flexible más o menos, entonces también puedo hacer ese movimiento. Pero yo siempre estoy ocupado, o sea, siempre estoy o trabajando o haciendo esto. Siempre estoy así, no tengo como un día en el que, madre, no va a hacer nada. Es difícil. Eso es como la particularidad de tener estas dos profesiones. Bueno, yo creo que eso era todo, una doble vida, nos dicen por acá, Juan Camilo. No, Yo muchas creo que gracias a todos esas eran por todas las quedarse. preguntas que teníamos. Muchísimas gracias, Jairo, a ti por tu tiempo y por todo lo que pudiste enseñar por acá a crear chistes y observaciones graciosas a todos los espectadores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por quedarse, por conectarse, por estar acá pendientes y aprender de estos temas. Fue con mucho gusto, con mucha pasión. Espero que compartan este video. Ahí les dejé pues mis redes sociales. Me pueden seguir, podemos conversar. Y acá el maestro Joel Sánchez. Ah, vean, el maestro Joel, el que les conté de los libros de comedia. Acá están en la bibliografía. El maestro Joel está acá. Gracias, maestro, por estar conectado. Idealmente, ya saben, me pueden seguir, me hablan y creamos esta comunidad. Yo les puedo ayudar en lo que más pueda a crear esos chistes y a que llenemos el mundo de más chistes, que lo que nos sobra en este mundo sea la risa, no el estrés o complicaciones o situaciones incómodas, sino que aprendamos a reírnos como tal de la vida, del mundo y así generemos un mundo mejor. Muchas gracias a todos.